Bueno, vamos a lo largo del día de hoy a terminar el tema 8 y comenzar el tema 9, que será el último. Eh, Nos queda del tema 8 el oligopolio, que es el último tipo de competencia imperfecta que vamos a ver. El oligopolio, pues, es un caso intermedio en el cual pues, existen pocas empresas en el mercado. Puede haber diferencias de que exista una a que existan 10, que sería un oligopolio. Puede haber algunos cambios. ¿Qué diferencias, qué semejanzas hay con las situaciones que hemos visto? Bueno, existen barreras de entrada incluso en el largo plazo, como en el caso del monopolio. Esto se va a aparecer aquí y por eso es por lo que se va a producir en algunos casos pérdida de eficiencia y demás. Y hay algunas similitudes también. Las empresas se van a enfrentar a una curva de demanda negativa como en el monopolio. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas. Como pensad en que haya 4 o 5 empresas relevantes, de tal manera que si tú pones mucha cantidad de producto en el mercado, eso lo que va a hacer es caer el precio. Si tú retiras mucha cantidad del mercado, eso lo que va a hacer es subir el precio. Es decir, ya no es como en la competencia perfecta, que como el mercado es tan grande, hay miles de empresas, lo que hace una no afecta al precio de mercado y al precio de mercado puede vender todo lo que quiera. Una empresa oligopolística, si quiere vender más, tiene que bajar el precio, porque el mercado es un mercado que está controlado por unas pocas empresas. Entonces, lo que va a pasar con el precio, con la cantidad, es muy dependiente de lo que pase con otras empresas. Es decir, lo que una empresa oligopolística, eh, al precio al que pueda vender, la cantidad de mercado a la que pueda abastecer, va a depender de qué hacen las otras empresas. Porque el mercado está dividido o está satisfecho por pocos agentes. Después, importante, esto pues no viene igual en todos los libros. Puede ser con productos homogéneos o con productos diferenciados. Esta parte del oligopolio no viene igual en todos los libros. Es la única parte así que chirría un poco. Es por si queréis mirarlo, está tomado del libro de Acemoglu, que está en español y que está en inglés. Lo digo por si alguien le da por mirarlo o lo que sea. Bueno, productos homogéneos, por ejemplo, pues podría ser el oligopolio de la gasolina. Es un ejemplo bastante claro. La gasolina es un bien prácticamente igual dependiendo de cuál sea la empresa que lo suministre, etcétera. Y de productos diferenciados, pues podrían ser fabricantes de aviones, pues aerolíneas, las videoconsolas. Si os dais cuenta, pues hay pocos fabricantes de aviones, pocas aerolíneas o videoconsolas. ¿Qué fabricantes de aviones conocéis? Airbus, ¿y cuál más? Boeing. Yo la verdad que no conozco ninguno más. No sé si puede haber algo de Tupolev para Rusia y algunos países de Asia, a lo mejor, herencia soviética, pero en general esas son esas dos compañías, Boeing y Airbus. Aerolíneas, pues depende de la ruta, sí que puede haber eh, oligopolio y se ha comprobado, porque puede haber muchas compañías, pero después muchas compañías forman parte del mismo grupo empresarial. Por ejemplo, Iberia, British Airlines, es la misma compañía, o KLM, Lufthansa, si mal no recuerdo. No, o KLM, Air France, no sé si Lufthansa forma parte de ese grupo. Entonces, está bastante. Y videoconsolas, pues también el mercado, pues ahora mismo pues es bastante pequeño. Son productos que sí que tienen un cierto grado de sustitutabilidad, pero no son iguales, no son homogéneos. Entonces, el resultado va a ser distinto dependiendo de si tenemos productos homogéneos o tenemos productos diferenciados. Vamos a ver algunos casos. Oligopolio y vamos a ver solo la intuición, que son modelos un poco complicados. El primero sería oligopolio con productos homogéneos y son empresas que compiten en precios. La otra posibilidad es que compitan en cantidades. Y aquí sí que paradójicamente los resultados no son los mismos. Pero bueno, eso vamos a dejarlo. Bueno, existen dos empresas que compiten en precios.
sea, que lo que fijan es el precio, más realista que el de fijar cantidades. Tu variable, digamos, o la variable que tiene que decir cada empresa es el precio que pone. ¿De acuerdo? Una empresa va a tener siempre incentivo a fijar un precio que sea ligerísimamente inferior a el que fije la otra empresa. Imaginemos que son dos empresas, Boeing y Airbus. Bueno, no, esas no, porque no es un producto homogéneo. Supongamos dos empresas de gasolina, la empresa A y la empresa B. Si tú eres la empresa A, la política óptima va a ser fijarlo. Si estamos hablando en céntimos, pues un céntimo más bajo que el precio que fije B. ¿Por qué? Porque si yo fijo el precio un céntimo más bajo que el que fija B, me llevo todo el mercado. ¿Se entiende? Pero B va a tener exactamente el mismo incentivo. ¿Os dais cuenta? Si las empresas son similares, va a tener el mismo incentivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es una guerra de precios. Lo que va a ocurrir es una guerra de precios y aunque las empresas no estén de acuerdo, las empresas se van a enzarzar bajando los precios hasta que el precio sea igual al coste marginal, que es lo más que pueden bajar. Y el mercado se reparte entre ambas firmas, entre ambas empresas. No hay beneficios extraordinarios y tampoco hay pérdida de eficiencia, porque el precio es igual al coste marginal. Entonces, en los modelos en los cuales se compite en cantidad, sí que existen pérdidas de bienestar, paradójicamente. Y no está claro, los economistas no se ponen de acuerdo en qué modelo es más realista. Si queréis os puedo contar una anécdota, dejadme ver un momento porque no quiero confundirme de nombre. Esto es competencia en precios. Y hay distintos modelos de competencia en cantidades, modelos en los cuales las empresas eligen a la vez, modelos en los que las empresas compiten secuencialmente. Un modelo bastante habitual, que es el de que compiten en cantidades, es el modelo de Cournot y da resultados completamente distintos a este, que es un economista. Y este, pues bueno, pues a veces parece más realista competir en precios que competir en cantidades. Este modelo, voy a asegurarme de que es este exactamente antes de decir la blasfemia. Es que la historia es divertida por eso. Por eso lo quería, para no decirlo mal. Bueno, existen varios modelos que compiten en precio y que compiten en cantidades. Y los que compiten en cantidades está que los dos deciden a la vez, el modelo de Cournot, o que hay una empresa líder y una empresa seguidora, que es el otro modelo. Y ese modelo es el de Stackelberg. Y bueno, la cosa, digamos, curiosa de Stackelberg es que, que tiene nombre de nazi, porque era un nazi. Se llamaba Heinrich Freiherr von Stackelberg. Y bueno, pues ¿dónde se refugiaban los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Pues en sitios como España, por ejemplo, ¿no? Entonces este tipo estuvo incluso en la Complutense, para que os hagáis una idea, ¿no? Se suele llamar modelo de Stackelberg y el nombre, pues ya veis. Bueno, oligopolio con productos diferenciados. Existen dos empresas y aquí da igual que compitan en precios que compitan en cantidades. Son productos diferenciados, entonces las empresas no van a competir hasta que el precio sea igual a coste marginal. Se van a parar antes, porque la demanda va a ocurrir un poco como en el caso de la competencia monopolística, que no ocurre, que lo que ocurre es que la empresa, aunque ofrezca el producto ligeramente más barato que la competencia,
no son sustitutivos perfectos. Entonces, es para conservar una parte del mercado. Entonces, como no se llega a precio igual a coste marginal, hay una pérdida irreparable de eficiencia y hay barreras de entrada, que en competencia monopolística no había barreras de entrada, y entonces entraban empresas y iban aplanando la demanda y la iban desplazando hacia la izquierda hasta que desaparecieron los beneficios. Aquí no. Aquí no, ¿por qué? Porque hay barreras de entrada, es un supuesto del modelo. ¿De acuerdo? Entonces se mantienen beneficios en el largo plazo, pero menores que en el monopolio. Son más empresas a repartir que en el monopolio. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que tengáis una idea de que existen distintos modelos de oligopolio y que dependiendo de los supuestos, pues llevan unas condiciones u a otras. Esto es interesante, más que quizá los modelos en sí, y es el tema de la colusión. ¿Qué es colusión? Pues colusión es ponerse de acuerdo, coludir, ponerse de acuerdo, una especie de conspirar para mantener los precios altos. Y aquí sí que se va a poder hacer. En el monopolio no tiene que coordinarse con nadie. En la competencia perfecta o en la competencia monopolística es imposible coordinarse. Son muchísimas empresas. Imaginaos, pues, por ejemplo, un caso de competencia monopolística como podría ser los restaurantes de Salamanca coordinándose para fijar precios. No tendría mucho sentido. Es más razonable pensar que eso ocurre. Es más razonable pensar que aunque los precios son parecidos en todos sitios, es porque compiten. ¿Os imagináis poniéndose de acuerdo a todos? Iba a decir los bares, pero los bares no. ¿Por qué los bares no? ¿Alguien lo sabe? ¿O por qué yo pienso que los bares no? De copas no. Los bares de copas son todos del mismo tipo, menos unos cuantos. No es que yo salga, no salía ni a vuestra edad, no me gustaban ya los bares de Salamanca a vuestra edad, a gustarme ahora. Los son de uno que se llama Tinín. Y ya por aquel entonces, y estoy hablando del año 2000 o por ahí, Gatsby, Niebla y uno que había en la esquina que se llamaba Mozart, que ahora hay otra cosa allí. Pero todos los que están en la calle esa, que no recuerdo cómo se llama, ¿sabéis dónde os digo? Por ahí por la Plaza de la Fuente, todos esos eran de él. Ahora ya deben ser todos, o casi todos. De los últimos que cayó, y fue antes de exiliarme yo en Austria, era El Sabor, que era un bar que hacían recitales y algunas actuaciones en directo y no sé qué, y que estaba por allí, por una de las calles, por ahí por la Gran Vía y no sé qué. Y bueno, básicamente el tipo de Sabor en lo que se quejaba era de que el tipo con sus socios lo que hacía era las copas las ponía tan baratas que no podía competir con ellos hasta que se fue El Sabor a tomar por culo. ¿No? Porque ya ni los amigos del tío El Sabor compraban allí y le decían, no, es que tío, no puedo pagar 8 euros de copa. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no pongo de ejemplo los bares de copas porque ya son casi todos del mismo tipo. Bueno, ¿eh? ¿Una? Sí, no, en la práctica, o sea, monopolio no es porque habrá todavía alguno por ahí suelto, que no sea del tipo. Pero en la práctica, pues prácticamente que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si eso es, o sea, digamos que no sé si es ilegal eso. ¿Eh? Y claro, después para lo que pasa con estas cosas es que yo no me interesa nada el tema de, quiero decir, que no me dedico a eso, pero normalmente cuando hay legislaciones antimonopolio y todo eso, hay un tema de definir cuál es el mercado relevante y y temas por el estilo. Entonces, la verdad que no sé cuál sería el mercado relevante, porque seguro que ven que se vaya a la mierda, dice que el mercado relevante es bares de copa, socio nocturno a partir, no sé, de las 11 de la noche. Y él, a lo mejor para defenderse, dice que el mercado relevante es bares en general. Con lo cual, la verdad que no lo sé. Pero vamos, sí que eh, el control que no solo tiene bares de copas, el Corona Sol y las movidas esas, no sé si habéis oído alguna vez. Yo no soy de aquí y tampoco me interesa mucho, pero
digamos que en movidas controvertidas, por decirlo de alguna manera, eh, eh, tienen que ver con el hotel este Coronasol y demás. Pero hace un segundo que voy a ver si está grabando. Sí, está grabando. Entonces, sí, es una buena pregunta. La verdad que no sé cómo de legal o ilegal es eso. Y claro, eh, al ser productos diferenciados, pues es menos, un poco más complicado de definir también cuáles son. No, no lo sé, si te soy sincero, no lo sé. Ahora que te voy a decir que lo sé, si no, no lo sé. Acá te digo, depende del mercado relevante. Del mercado relevante, por ejemplo, supongo, de la definición. Por ejemplo, alguien podría decir si te compras todos los bares de Garrido, sería un monopolio. Eh, o para ser un monopolio tienes que comprar todos los de la ciudad. O todos los de la ciudad y Santa Marta. No, no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. No te sé, no te sé decir. No, aparte de decirte que probablemente los bares de copas no son un mercado de competencia perfecta, por lo que hablamos. Pero no lo sé. Lo podemos buscar, pero digamos que yo sé tanto como vosotros de este tema. Este tema es economía, se llama economía industrial, todo lo que tiene que ver con estas cosas. Y vamos, no me dedico a ello, por lo que haya estudiado en su momento y demás. Además, es un tema que es súper muy teórico, además, porque es muy teórico. Porque al igual que con otras cosas, puedes hacer experimentos o tienes una evidencia empírica, unos datos fuertes, aquí no. Porque claro, tú solo, como pactar precios, por ejemplo, las aerolíneas es ilegal, eh, tú solo tienes o sea, digamos que los casos que tú tienes solamente cuando les pillas. O sea, puede que haya un oligopolio y que a lo mejor los tipos estén compitiendo. Entonces, de hecho, muchas veces se les pilla pues por emails que se mandan o porque hay un chivato y entonces al chivato se le conceden ciertos privilegios judiciales. Bueno, esto está como muy de moda también, ¿no? Y cuando digamos que hay alguien que revela cosas, se le protege del proceso. Entonces, muchos casos de estos de aerolíneas y de empresas de gasolina las han destapado de esta forma. Entonces, yo recuerdo a alguien que, yo no conozco mucho el tema este, pero conozco a alguien que hizo una presentación y explicaba todo el tema este. Y claro, si ahora la política de la competencia, gran parte, sobre todo grandes empresas, depende de la Unión Europea. Entonces, pues a lo mejor en toda la historia de la política de la competencia de la Unión Europea, pues tienes que han puesto 100 sanciones, que no son muchas. Y claro, son 100 que han pillado, pero los que no han pillado, entonces estos tíos se dedican mucho a hacer modelos. Entonces, pues digamos que hacen modelos de estos, pero más complicados, y ven, por ejemplo, si que haya una empresa grande que está comiendo el mercado a otra, eso es compatible con un comportamiento, eso significa necesariamente que hay un comportamiento de abuso de poder de mercado o es compatible con que haya competencia, pero que una empresa grande, pues por ejemplo, pues tiene más capacidad de inversión tecnológica, etcétera. Entonces, digamos que se dedican en gran parte a tener modelos que tratan de predecir, entre comillas, comportamientos y después ver si lo que se observa en la realidad, que tú no ves, digamos, la trastienda, tú solo ves los resultados, pues si esos resultados, ese panorama, es compatible o más compatible con que las empresas estén compitiendo o que las empresas estén haciendo acuerdos entre ellas. Se dedican a cosas de ese tipo. Porque claro, ahí no puedes hacer o no tienes posibilidad de hacer experimentos. Entonces es un área muy teórica o bastante teórica. Pero vamos, yo lo que recuerdo de derecho mercantil y eso es que las autoridades pues tenían que definir el mercado relevante, etcétera. Pues por ejemplo, el mercado relevante de un bar es distinto al mercado relevante de una empresa de telefonía. Pues el mercado relevante de una empresa de telefonía, pues en principio debería ser el país, pero después hay zonas a las que no llegan algunas empresas de telefonía.
bueno, sobre todo Internet, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas tratan de ver. Es más o menos así como funciona. Bueno, entonces la idea aquí es que la que tiene el oligopolio sobre el monopolio es que lo interesante es que las empresas pueden tratar de pactar entre ellas. Pueden pactar entre ellas para repartirse el mercado. La idea es repartirse el mercado y no competir. Y de esa manera ganar más las dos. Por ejemplo, pues digamos que la situación óptima para un mercado con dos empresas sería ponerse de acuerdo y producir cada una la mitad de la cantidad de monopolio y repartirse los beneficios. Eso sería digamos, un ejemplo de acuerdo de colusión muy beneficioso para ambos. Es decir, si la cantidad que produciría un monopolio es 100, pues decir, bueno, pues cada uno producimos 50 y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, aquí la historia es que hay varias cosas que afectan a que se pueda cumplir un acuerdo. Y es bueno que hay que tener en cuenta las probabilidades de éxito, es decir, de que las empresas cooperen y salga adelante el acuerdo frente al fracaso, que es que las empresas se salten el acuerdo y compitan. Y eso depende de varios factores. Bueno, en primer lugar es la detección y el castigo a las empresas que incumplan el acuerdo. Si una empresa no puede ser detectada, no tienes manera de saber si la otra empresa está cumpliendo el acuerdo o no está cumpliendo el acuerdo, entonces la probabilidad de que incumpla el acuerdo es muy alta. Eso pues, puede depender de la tecnología, del mercado del bien, etc. Y después el valor de mercado en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Imaginemos que dos empresas están tratando de negociar o de hacer un acuerdo sobre un determinado mercado. Si en el futuro se espera que el valor del mercado disminuya, pues porque la empresa prevé quebrar o se va a salir del mercado, o porque se prevé que va a haber una liberalización y van a entrar nuevas empresas, o algo así. Entonces ese mercado, digamos, que a largo plazo no me interesa tanto estar en buenos términos con la otra empresa. No me importan las represalias que pueda tomar la otra empresa, porque no vale mucho a largo plazo ese mercado. ¿Se entiende la idea? Entonces, si ocurre eso, es mucho más probable que se incumpla el acuerdo. Mucho más probable. O tú te vas a salir, de todas maneras, entonces te vas a saltar el acuerdo. Hay una expresión castellana que es para lo que me queda en el convento me cago dentro, que decía mucho un amigo mío. Pues sería de total aplicación aquí. Después, si ocurre eso, pues los incentivos a saltarse el acuerdo son mayores. La colusión está prohibida en muchos ámbitos nacionales, quizá no en todos. De hecho, cuando hay productores que se ponen de acuerdo para vender, pues es una especie de colusión. Pero como digamos que no hay un abuso de posición dominante, se permite. Y después en algunos internacionales, no en todos, porque no está regulado. Ejemplos, la OPEP. La OPEP era o es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Son casi todos los países árabes, más Venezuela, y no sé si Rusia está en la OPEP. Noruega o Reino Unido, que producen petróleo, no están en la OPEP. La OPEP era más poderosa en los 70, porque Noruega no había descubierto los yacimientos de petróleo que descubrieron, y Reino Unido, el petróleo de Escocia, creo que tampoco. Entonces eran más poderosos. Estos tipos, básicamente, o sea, es como en las películas, se reúnen. Creo que la sede de la OPEP está en Viena, si mal no recuerdo. Y estos tipos pues, se reúnen y deciden cuánto petróleo van a producir. Y se reparten la producción entre ellos por cuotas. ¿Para qué? Pues para tratar de mantener el precio bastante alto. Más alto de lo que habría si compitieran entre sí. Hay incentivos a saltarse el acuerdo y muchas veces pues se lo han saltado. Y lo ideal es que los otros no produzcan nada o que los otros cumplan el acuerdo y saltármelo yo. Eso es lo ideal, para que el precio esté lo más alto posible y yo beneficiarme del precio. Si todos hacen eso, el precio se hunde. ¿Se entiende la idea? Además, las empresas eléctricas, hay sospecha de que pueden actuar como un oligopolio, acordando, pues, sobre todo, pues puede ser temas como desconexiones de centrales, cuestiones por el estilo.
Las aerolíneas ha habido sanciones y las gasolineras pues también ha habido sanciones en España. Ahora que recuerdo, pues por ejemplo, un colega mío con el que estudié que se dedica a cosas de estas, curiosamente hace cosas empíricas, lo cual no es tan común, pues estudiaban estudiaban este tipo de cosas en las Canarias. Y como podréis imaginar, pues en sitios como Canarias, en algunas islas, no hay muchas gasolineras. Entonces podían estudiar realmente si había acuerdo o si podía haber acuerdo y cosas por el estilo, ¿no? Digamos que como uno de sus colegas era de Canarias, pues podían ver estas cosas también. Habían sitios que ponían un hipermercado en islas pequeñas que solo había pequeño comercio. Entonces podían ver también cosas bastante curiosas. Fijaos, esto es la OPEP, cuál era la cuota que habían fijado ellos producir y cuál es la cuota real que produjeron. Y como veis, siempre hay ciertas desviaciones, normalmente al alza, de que producen más de lo que habían acordado producir. Pero en general es un cártel que es un oligopolio, un cártel que ha sido bastante efectivo en fijar y cumplir sus propias normas, como veis. Que no se ha desviado mucho, si veis por aquí. Bueno, aquí lo que tengo simplemente es el resumen de todo lo que hemos visto en este tema. El número de empresas, pues bueno, es muchas en competencia perfecta y en competencia monopolística, una en monopolio y pocas en el oligopolio. El producto es homogéneo en todos los casos, menos en el oligopolio con productos diferenciados y en la competencia monopolística. De competencia perfecta, pues sobre todo productos primarios como el maíz. No os habéis visto ahora que la gente se escandaliza porque los productos primarios, digamos que tú puedes comprarlos, incluso hay mercados de productos primarios. O sea, la gente puede comprar agua, maíz, trigo, etcétera, en el futuro. Hay periodistas que son bobos y se escandalizan. El agua, no sé qué. Coño, pues si el agua tiene un valor, con independencia de que queramos que todo el mundo tenga acceso al agua, es normal que exista un mercado de agua y sobre todo porque se utiliza para regar, para cuestiones agrícolas. Otra cosa es que estemos de acuerdo con la especulación y demás. Monopolio, pues ejemplo puede ser el agua corriente, que suele estar, normalmente un monopolio natural porque es una única empresa, normalmente en concesión y a veces incluso es una empresa municipal. Es un ejemplo de servicio, entre comillas, nacionalizado, que lo asume directamente el sector público, o los medicamentos patentados, que es un monopolio legal. Oligopolio con productos homogéneos y competencia en precios, pues se suele decir que la gasolina, en productos diferenciados las aerolíneas. Competencia monopolística, pues como os decía, los libros, la música o los restaurantes. Son productos que dentro de la categoría son parecidos, pero existe cierto poder de mercado de cada uno. No es lo mismo leer un libro de Arturo Pérez Reverte que el libro de Pedro Sánchez, por ejemplo. Barreras de entrada no existen en competencia perfecta y en competencia monopolística, pero sí en los otros casos, legales, naturales o del tipo que sea. Precio aceptante o fijación de precios. Solo es precio aceptante el caso de la empresa en competencia perfecta. El monopolio fija precios pero sin competidores. El oligopolio fija precios pero es muy dependiente de lo que hagan los competidores, y la competencia monopolística es dependiente de los competidores pero menos que en el oligopolio. El precio en competencia perfecta es igual al coste marginal, es igual al ingreso marginal y al coste marginal. En el monopolio, el ingreso marginal es igual al coste marginal, que es lo que ocurría habitualmente siempre, pero el precio es superior al coste marginal y por eso la empresa tiene beneficios extraordinarios y hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. En el oligopolio de productos homogéneos y competencia en precios, precio igual a ingreso marginal y coste marginal porque competían en la guerra de precios. En oligopolio, de nuevo, tenemos una situación en el que el precio es mayor que el ingreso marginal y que el coste marginal, y en el competencia monopolística lo mismo, porque
la demanda es ligeramente horizontal. ¿Cómo es la curva de demanda a la que se enfrenta cada empresa? Bueno, en el competencia perfecta es totalmente elástica, totalmente horizontal. La empresa al precio de mercado, como es muy pequeña, puede vender todo lo que quiere. Tiene pendencia ascendente en todos los demás casos. Obviamente, no igual. En el que tiene menos pendiente ascendente es en el caso de la competencia monopolística. Esto es solo un resumen de todo lo que hemos estado viendo en este tema y el anterior. No estamos contando nada nuevo. ¿De acuerdo? Solo estoy poniéndolo todo junto para que lo tengáis ahí resumido. El bienestar social es máximo en competencia perfecta y paradójicamente en competencia en el oligopolio con productos homogéneos y competencia en precios también se maximiza el bienestar social. No hay pérdida recuperada. No se maximiza en el monopolio, y aquí preguntabais si queréis echar un vistazo al libro de Acemoglu, aunque hay alguna gente que dice que puede favorecer algunos tipos de innovación, los monopolios, sobre todo temporales, porque las empresas, hay empresas que se convierten en monopolios precisamente por la innovación, pues, por ejemplo, Pfizer y Moderna. Pues Pfizer y Moderna es prácticamente un duopolio eso ahora. Y claro, es un fastidio, pero claro, son los tipos que, digamos, que han producido una vacuna eficaz. Bueno, ya sabéis que el señor Juan Scic va a producir una que es la mejor de todas, ya lo sabéis. Sale todos los días en la tele y lo dice. Dijo también el astronauta que en abril de 2020 ya había el candidato a vacuna. Pero bueno, el astronauta también dijo que tenía una sociedad interpuesta a la que alquilaba su casa, pero que seguramente pagaría más impuestos. A mí me cuesta pensar que la gente haga sociedades interpuestas para pagar más impuestos. Pero bueno, obviamente en oligopolio con productos diferenciados no se maximiza porque el precio es mayor que el coste marginal, y en competencia monopolística también hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, pero hay autores que consideran que el hecho de que haya productos diferenciados genera o proporciona una cierta riqueza, un cierto incremento del bienestar, esa diferenciación. Beneficios a corto plazo hay en todos los casos, menos en el caso del oligopolio con productos homogéneos y competencia de precios, y a largo plazo desaparecen en la competencia perfecta y desaparecen en la competencia monopolista, donde iban entrando empresas y iban aplanando y reduciendo la demanda residual a la que se enfrenta la empresa. Se mantienen beneficios en el monopolio y en el oligopolio, con productos diferenciados, porque hay barreras de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resumen, más o menos, de todas las estructuras, las estructuras más importantes de mercado que hay. Y esto solo desde el lado de la demanda, perdón, desde el lado de la oferta, porque desde el lado de la demanda podríamos tener también estructuras que no son estructuras que hacen que cambie la competencia perfecta. Si los consumidores se ponen de acuerdo y los consumidores no necesariamente tienen que ser necesariamente muchos siempre. Os voy a poner un ejemplo. El mercado de medicamentos en España. El mercado de medicamentos en España, el principal demandante, que posiblemente absorbe más de la mitad de la demanda, es el Sistema Nacional de Salud. Ese es el principal demandante de medicamentos. Una de las cosas por las que puede ser positivo tener un sistema público de salud del tipo del español, que no es el que tienen todos los países, lo tienen algunos países como el Reino Unido, Suecia, etcétera, pero no Alemania, por ejemplo. En Alemania, digamos que el Estado, el seguro público, te cubre los gastos de salud, pero los médicos, los hospitales no son públicos, son privados en la mayor parte de los casos. En Francia igual, y cada uno pues hace sus cosas. En España, una de las o en Reino Unido, funciona mejor en algunas cosas que el de España. Una de las ventajas, esto en teoría que tiene, es que como los medicamentos,
como prácticamente todos los medicamentos o todos los productos los compra el mismo tipo, puede obtener precios mejores. Es como una especie de monopolio, pero del otro lado. Y a veces incluso de un lado hay oligopolio y del otro lado hay lo que se llama oligopsonio. Existe monopolio, que es una empresa, y existe monopsonio, que es un demandante. Y a veces lo que ocurre es que no hay competencia de los dos lados y negocio. A veces eso puede pasar en el mercado de trabajo en algunos casos, porque los empleadores tienen mucho poder de mercado, algunos de ellos, porque controlan gran parte del mercado, y los trabajadores van en sindicatos. Y entonces muchas veces las negociaciones no son tú con tu jefe, es el sindicato con la patronal. Entonces es completamente distinto. Entonces hay muchos modelos y para algunas cosas pueden ser muy importantes esos modelos con pocos demandantes. Un ejemplo más habitual es el tema de mercado de trabajo. En el caso del mercado de trabajo, las empresas constituyen la demanda y hay en bastantes sectores en los cuales es muy posible que no sean de competencia perfecta por el lado de la demanda, que hay pocos demandantes. Y estos demandantes pues, se pueden poner de acuerdo entre ellos. Bueno, un ejemplo que se suele poner muy clásico son los médicos y las enfermeras en sistemas nacionales de salud, como el español o como el británico. ¿Cuál es el empleador aquí de los médicos y de las enfermeras? Pues bueno, en muchísimos de los casos es el Sistema Nacional de Salud. Y si el Sistema Nacional de Salud le baja el sueldo a los médicos se enfadan, los médicos patalean, etcétera, etcétera, pero no van a hacer nada. O sea, no se van a ir. Si el mercado fuese de competencia perfecta, si te baja €1 el sueldo, simplemente te vas a otra empresa que hay que es igual y te paga el salario de mercado. Y si os dais cuenta, eso no pasa. Y menos en el caso de los médicos. Imaginaos el Hospital de Salamanca. Tienen mucho poder de mercado. De hecho, el caso de los médicos está bastante estudiado porque incluso se casan entre ellos. En gran parte porque tienen, porque como digamos que todos están en el mismo sitio, etcétera, etcétera, pues hay incluso cierta evidencia de que tienden a casarse entre ellos muchísimo, entre médicos. Entonces, pues eso, pues esto se complica pues bastante más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Bueno, pasamos al último tema, que tampoco va a haber ejercicios porque son un poco más complicados. Dame un segundo, estoy tratando de ver por qué no se quita la barra.
Bueno, no consigo quitar la cosa esta de abajo asquerosa, pero bueno, este último tema va también de otros casos en los cuales hay fallos de mercado. El mercado no genera asignaciones eficientes y entonces pues, normalmente pues hay necesidad de intervención, aunque hay una discusión acerca de si la intervención del Estado en ocasiones puede hacer las cosas peores que de lo que estaban con el fallo de mercado. Y se habla también de fallos del Estado. Bueno, los casos que vamos a ver son el caso de externalidades y de bienes públicos, pero hay muchísimos más y comentaré algunos de ellos. Bueno, ¿dónde podéis encontrar esto? Bueno, de nuevo, esto viene en prácticamente cualquier libro, entonces pues, podéis coger el que sea de vuestro interés. El tema de las externalidades y el tema de los bienes públicos vienen prácticamente todos los libros. Lo único que voy a hacer yo es, bueno, pues voy a añadir alguna cosa digamos que tiene que ver con temas que están más de moda o con ejemplos que están tomados de investigaciones reales. Esto tomado de un libro. Yo creo que el libro más moderno que hay es, aparte del core, pues el 10 móvil. A mí me parece que son los que más así son cosas de actualidad. Pero posiblemente el más fácil de entender sea Monkey Tale. Bueno, los fallos de mercado son situaciones en las cuales el mercado no te lleva a asignaciones eficientes. Hay pérdidas irrecuperables de eficiencia. En el apartado anterior lo que vimos son casos en los cuales, debido a que hay falta de competencia, el mercado no nos lleva espontáneamente a asignaciones eficientes. Aquí vamos a analizar varios casos, las externalidades y los bienes públicos, y hay otros casos como los bienes comunales, en el cual el problema de donde viene es que los beneficios sociales y privados no coinciden, o bien los costes sociales y privados no coinciden. Y eso es lo que te va a generar un problema. Entonces, los agentes van a tener incentivos distintos a los de la sociedad. Y eso te va a generar que no se produzcan asignaciones eficientes. Eso es lo que va a pasar aquí. En un mercado de competencia perfecta, habitual, perdón, bueno, en un mercado, digamos, que no tenga estas características, no falta que sea de competencia perfecta, normalmente el beneficio que obtiene un individuo por consumir algo es el beneficio de la sociedad. Es decir, si tú te comes una manzana, el beneficio que tú obtienes, está el beneficio que tú obtienes de comerte una manzana y el beneficio de comerse una manzana para la sociedad es simplemente tu beneficio. ¿Se entiende esto, no? El coste de producir una manzana, en principio, es el coste de producción de la manzana para el agricultor, con los costes de comercialización, etcétera. Y eso no tiene, en principio, costes para nadie más. Entonces, si tuvieras los costes para el total de la sociedad de producir una manzana, son los costes del agricultor, poniendo que el tipo la vendiera a él, etc. Entonces, digamos que los agentes se preocupan de su bienestar y al preocuparse de su bienestar se llega a una situación en la cual si hay competencia perfecta se maximiza el bienestar social. Esa es la idea, o es la idea básica de Adam Smith, que dice algo así como que cuando el carnicero se preocupa de sus propios intereses, de su beneficio, el carpintero y el herrero se preocupan de su beneficio, al final el bienestar social acaba siendo máximo. Eso es lo que dice Smith. Pues, y es un poco la historia de que el mercado te lleva a asignaciones eficientes. Sin embargo, cuando pasa esto, entonces los agentes van a tener, cuando pasa que los costes de la persona no son iguales a los costes de la sociedad, o los beneficios de privados no son iguales a los beneficios de la sociedad, se produce, los agentes van a tener incentivos distintos a los incentivos para maximizar el bienestar social. Resultado, vamos a tener asignaciones que no son eficientes. El mercado nos lleva a situaciones en las cuales no tenemos o el mercado no te genera asignaciones eficientes. Está resumido aquí. Tenemos el beneficio marginal privado, que es beneficio marginal privado y beneficio marginal social, coste marginal privado, coste marginal social. Cuando ocurre una de estas dos cosas, con ejemplos lo vais a entender mucho mejor, vamos a tener asignaciones no eficientes. No significa que se produzca poco, puede ser también que se produzca de más. En el caso de bienes que tengan costes adicionales o que tengan efectos negativos. Vamos a ver. Bueno, entonces pasamos a, lo vais a entender mejor con el tema de las externalidades, pero el de los bienes públicos es bastante parecido. De hecho, a veces
Los confundimos, pero tienen características parecidas. Una externalidad es el efecto indirecto que genera una actividad económica sobre terceros. Puede generarlos al producir el bien o al consumir el bien, al comprarlo o al venderlo. Y genera sobre terceros. Es decir, está el comprador, está el vendedor, pero afecta a otros. Importante. Y esto no está recogido por los contratos ni por los derechos de propiedad. Y tampoco, por lo tanto, por los precios de mercado. Voy a poner un ejemplo donde sí está recogido por los derechos de propiedad. Tú te pones de acuerdo con un tipo para que te haga una obra en casa y digamos que los escombros que saque, coge y los lleva a casa del rector, supongamos. Pues tiene efectos sobre terceros distinto al comprador o vendedor, pero están afectando a otro. Están afectando a otro y eso sí está recogido por los derechos de propiedad y por los contratos. Tú no puedes coger los escombros y echarlos a donde sea. ¿De acuerdo? Mi pareja es austríaca y estábamos en Austria y entonces pues su familia tiene algunos pastos que se utilizaban para los animales y demás y cogieron allí que hicieron una carretera en la alcalde y tal y los tipos que hicieron la carretera pues cogieron los escombros y los tiraron allí en los pastos. Entonces eso no se puede hacer, es ilegal. Y entonces bueno, pues operan una serie de mecanismos. Eso no sería una externalidad. ¿Por qué? Porque eso sí está recogido por los precios, los contratos, los derechos de la propiedad. ¿De acuerdo? Pero hay casos en los que cuando no va a estar recogido, eso va a ser un problema. Claro, si tú haces eso y llevas los escombros a casa del rector, te va a poner una demanda. Además, él es abogado, con lo cual, o va a venir la policía, porque hay unos derechos de propiedad que defender. Entonces, bueno, vamos a ver distintos casos y tal. En el caso de las externalidades de consumo, el beneficio marginal social es igual al beneficio marginal privado más la externalidad. Es decir, al consumir un bien, eso produce un bienestar sobre la persona que lo consume, pero produce un efecto sobre terceros. Y ese efecto pues, va a poder ser positivo o negativo. Y el efecto total sobre la sociedad va a ser el efecto sobre el que compra o consume el bien y sumado al efecto sobre terceros. Una manzana no. Una manzana me la como yo, pero no molesta a nadie. Si yo ahora cojo y me pongo un porro de hachís aquí, pues eso sí va a tener un efecto. O sí puede tener un efecto. Porque el beneficio marginal es que yo me fumo el porro y después pues puede haber gente pues que esté inhalando también. Que le moleste o que no le moleste. Y ya, si es positivo o negativo es otra cuestión, pero digamos que hay algo. Puede ser de producción también, que es decir, al producir un bien o servicio, se produce un efecto sobre terceros. Ese efecto sobre terceros no está recogido por los precios. Puede ser positivo o puede ser negativo, pues dependiendo de cómo sea. Como vais a ver ahora con ejemplos. Y después, dependiendo del signo, van a poder ser positivas. El efecto indirecto derivado de la decisión de consumo de producción es positivo o puede ser negativo. El efecto indirecto derivado de la decisión de producción o consumo es negativo. Esto puede tener signo positivo o negativo. Ahora con ejemplos lo vamos a entender mejor. No he querido adelantar los ejemplos porque digamos que es como mejor se entiende. Sí. ¿Perdón? Esto, coste marginal social, coste marginal privado. Beneficio marginal privado, social y privado. Marginales de una unidad adicional o de la última unidad, como tú quieras. Tiene que ver con la demanda. Acuérdate de que la demanda lo que te mide es el beneficio marginal de una unidad adicional y el coste marginal con la oferta. La oferta lo que te refleja es el coste de producir una unidad adicional. ¿Sí? Con ejemplos se va a entender mejor.
Aquí he hecho un cuadro fashion y aquí pues tenemos la actividad a la que está asociada la externalidad y aquí el signo de la externalidad. Y aquí tengo, pues digamos, ejemplos de todo tipo. Si queréis, podemos empezar por la externalidad de consumo y de signo positivo. Bueno, pues ahí lo que ocurre es que cuando tú consumes un bien, se produce una externalidad, un efecto sobre terceros y que es positivo. Que es positivo. Entonces lo que ocurre es que como la gente únicamente está teniendo en cuenta el efecto que tiene sobre ellos, no tienen en cuenta el efecto que tiene sobre otros, lo que va a ocurrir es que ese bien se va a demandar y por tanto se va a producir por debajo de lo óptimo desde el punto de vista social. Después lo vamos a ver más a fondo. Pero se entiende la idea. Ejemplo súper típico y súper claro. La vacunación. La vacunación tiene dos efectos, salvo para algunas personas. La vacunación tiene un efecto sobre la persona que se vacuna que reduce la probabilidad de contagio y reduce la gravedad de la enfermedad. Y de que se contagie él. Pero también tiene un efecto positivo sobre los otros. El hecho de que yo me vacune tiene un efecto positivo sobre ti porque reduce la probabilidad de que yo te transmita la enfermedad. Salvo para Margarita del Val. Ya sabéis que Margarita del Val, si buscáis allí, pues dice que estas vacunas literalmente a mí no me valen para nada porque no evitan el contagio. Porque la única que evita el contagio es la del CSIC, la virtual esa que están haciendo y que va a estar para 2023, no sé cuándo. De momento en el CSIC, la del candidato vacuna de abril del 2020 está paralizada, aunque dice el señor, uno de los del CSIC, que no sabe por qué. No sé, quizá porque matasteis un gorila con la puta vacuna. No sé, qué cosas, ¿verdad? Dice, no, no sabemos por qué la han paralizado. Cosas. Buscadlo, está ahí. Yo es que, yo es que me los pongo a parir. Obviamente no tiene nada que ver con las vacunas, nada con la ciencia. Al revés. ¿Por qué les pongo a parir? ¿Por qué creo que son unos sinvergüenzas y unos mangantes? Porque trabajo con ellos. O sea, no con ellos exactamente, pero trabajo en la universidad y sé el tipo de mangantes que hay en la universidad. Entonces, les conozco perfectamente. De hecho, estaba el otro día quejándose. Es que, claro, aquí no hay financiación, porque es que aquí debería apoyarse más a la ciencia y aquí no hay empresas. No, mira, tío, y debería haber una vacuna española. Una vacuna española, ¿y por qué no un Zeppelin español o un transatlántico español o un jugador de la NBA que mejor sea español? No, mira, así no funciona el mundo globalizado. Funciona que los de BioNTech, que son unos tíos de Alemania, hicieron la vacuna, hicieron la historia esta de la vacuna de Mars. Fue Fisher y dijo, trae para acá la vacuna, y yo te la produzco. Eso es cómo funciona. Si hubieran sido unos tíos de Andorra, lo hubieran hecho. Si tu vacuna fuera tan de puta madre como dices que es, como los de Pfizer no son tontos, pues cogen, vienen los de Pfizer, te dan el dinero y te producen la vacuna. No sé por qué coño te tengo yo que pagar la vacuna. Eso es cómo funciona. El capitalismo puede ser penoso para muchas cosas, pero tú ten por seguro que si hay unos indígenas que meten una cosa en un tarro de la corteza del árbol o no sé qué, viene la Bayer y se lo mete en un frasco y te lo venden en la familia. O sea, para trincar es la hostia. O sea, a mí no se me ocurre ningún motivo por el cual una empresa no querría explotar la vacuna porque la hacen en el CSIC. Hombre, puedo pensar que son tontos, los de la Bayer y los de demás, pero me cuesta pensar. Es que no tenemos medios. No, claro, como Cuba, que tiene unos medios de la hostia y ha hecho 3 vacunas. Esos tienen unos medios acojonantes. Igual, han hecho las vacunas y parece que funcionan. De hecho, están a 0 ahora en muertes. Aunque eso, bueno, pues tampoco quiere decir nada porque como esto va por olas y tal. Entonces, bueno, la vacuna. Pues la Margarita decía que esto no evitaba el contagio. Bueno, ¿usted qué coño sabe? Si esto no se ha testado doble ciego. Parece ser que sí que disminuye el contagio. Además de evitar eso, reduce la transmisión, parece. Obviamente, de eso no hay randomized trial. Lo que han hecho es ver, por ejemplo, en hospitales donde se pone la vacuna, se puso la vacuna al principio a los sanitarios y cayeron muchas infecciones respecto a otros hospitales donde todavía no se habían puesto y demás. Entonces, pues parece que sí con las vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Si tú dejas esto
Y aquí encima no tenemos en cuenta los antivacunas, ya hay gente por el estilo. Pero si tú dejas esta decisión a cada uno y tú esto dejaras que lo gestionase libremente el mercado, pues posiblemente a la gente le importa un huevo lo que le pase a los demás. O sea, si a ti te dicen, o sea, a mí me dicen que me vacune para que los caseros de Salamanca no se contagien, joder, pues prefiero no decir lo que haría, pero desde luego a mí los caseros de Salamanca me dan igual. Me dan igual, ¿no? Es que los caseros de Salamanca son viejos, ¿no? Pues mal asunto. Entonces la gente normalmente, si haces eso, salvo por su núcleo próximo, además, se va a preocupar únicamente del beneficio privado que tiene la vacuna para él. ¿De acuerdo? Lo mismo, pues podría pasar con la mascarilla, que algunos aquí en clase se las trae floja. Pero bueno, bueno, entonces, pues la vacunación, pues sería el ejemplo, la vacunación sería el ejemplo típico. Entonces, si tú dejas esto en manos del mercado, la vacunación es inferior a la óptima. Además, tienes que pagar, porque sí, aquí en la sexta todos se vacunan y aquí todos nos vacunamos, pero si tuvieras que pagar 150 euros, ¿te vacunarías? Pues claro, pues yo a lo mejor sí, vosotros a lo mejor también, pero si tú vacunas a un niño de 5 años, pues no sé si tiene mucho sentido eso, que vacunes a un niño de 5 años con la vacuna. ¿Eh? Sí, bueno, sé que hay gente que ya ni eso. ¿Perdón? Sí, en Suecia hicieron un experimento. Bueno, en Estados Unidos daban hasta marihuana, literalmente. Sí, sí, sí. En Suecia 60 euros daban. Hicieron un experimento. Subía, pero no crees que subía mucho, subía un 1%, así. No crees que subía tanto. ¿Perdón? Sí, aunque según los medios es porque es un país de puta madre, ¿no? Desde mi punto de vista es porque si aquí te dicen que eh, es como la actitud de la gente con el tema del confinamiento, ¿no? Y mirando a la gente por la ventana y tal. Hay gente que si le dicen que beba lejía, la bebe. Aquí, si se lo dice su líder político. De hecho, salió una encuesta hoy, era acojonante. De estas encuestas absurdas de la sexta, y decía que el 70% de los votantes del PSOE cree que es partidaria de vacunar a los niños. Pero ¿cómo puede ser ideológico esto? Coño, tú vacunas a los niños si hay, bueno, a lo mejor yo soy muy raro, pero es razonable vacunar a los niños si el coste-beneficio de vacunar a los niños es asumible. Pero no creo que eso debería depender mucho de tu ideología. O sea, desde un punto puramente racional, no de antivacunas ni de nada, pues tendrás que ver lo que cuesta no solo vacunar a los niños, sino de la reacción. Por poner un ejemplo, la mayor parte de los niños son asintomáticos, ¿no? O sea, a ver, 10. A mí la vacuna de Pfizer, la primera dosis, un bofetón de 2 días. O sea, pero 2 días tirado viendo series que no me podía ni mover de la cama. La segunda dosis, pues 3,5 por ahí. Pues yo no sé si tiene mucho sentido eso, cuál es el coste-beneficio para un niño de eso. Me explico, ¿no? No hablo ya solo del precio de la vacuna, ¿no? Pero bueno, así me da para meterme con la gente del CSIC y con Margarita del Val, que siempre es algo muy positivo. Bueno, entonces es eso, si tú dejas libremente, pues se vacuna menos. Ya digo, en España hay un amigo mío que decía que si en Zamora dieras a la gente mierda y fuese gratis, irían a comer, irían a comérselo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Yo soy de Zamora. Bueno, más cosas que puede haber externalidades positivas. Puede ser la educación. La educación puede tener una externalidad positiva, sobre todo la primaria y demás. ¿Por qué? Porque eso no tiene solo efectos sobre ti, sino tiene efectos sobre los demás.
¿Por qué? Bueno, es más probable que las personas con mejor educación, un mejor nivel educativo, pues sean personas más productivas, normalmente tienen mejor salud y eso también afecta positivamente a los demás. También se dice que en algunos casos favorece la innovación y que los niveles de educación sean más altos, etc. Mantener la casa en buen estado, pues que tu casa esté en buen estado, pues afecta positivamente a las fachadas de al lado. Si tu fachada está limpia, pues eso afecta positivamente al valor de las casas de al lado. Si en tu casa, pues tienes tu casa y la tienes los balcones llenos de banderas de España y de Vox y cosas por el estilo, pues posiblemente el valor de la casa de al lado no crezca mucho. Y si tienes otras peculiaridades similares, también, ¿no? Pues puede que no beneficien mucho. Medidas preventivas contra incendios, pues igual, no solo te benefician a ti, sino que benefician también a los que están por al lado tuyo. ¿Qué otro tipo de externalidades tenemos? Positivas de producción, también tenemos. En este caso, lo que tenemos es que tenemos una externalidad y la externalidad lo que hace es que producir algo, desde el punto de vista social, sea más pequeño que el coste desde el punto de vista privado. Entonces, esto lo que va a hacer, de nuevo, es que se esté produciendo por debajo del óptimo. Tipo de casos, pues bueno, pues puede ser la construcción de un aeropuerto o el desarrollo de un software libre. Al construir un aeropuerto, eh, eso tiene o eso genera bueno, se me ha olvidado bien. Pero bueno, el desarrollo de software libre, pues básicamente tiene un coste privado, pero luego lo va a poder utilizar todo. Y la construcción de un aeropuerto se van a beneficiar no solo los del lugar donde lo construyen, sino que se va a beneficiar pues otra gente. Esa es la idea básica. Signo de la externalidad, tienes externalidades negativas y de consumo. Entonces, bueno, puedes tener precio igual al beneficio marginal privado y lo que tienes es que el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, porque hay un efecto positivo de la externalidad que aumenta el beneficio marginal. Entonces, lo que está ocurriendo, perdón, el beneficio marginal social es por encima del beneficio marginal privado, porque el efecto es negativo. Entonces, si la sociedad tomara la decisión por un planificador centralizado ideal, pues decidiría producir menos, porque el beneficio marginal de la sociedad es más pequeño que el beneficio del individuo. Pero si lo dejas simplemente en manos de los individuos privados, pues van a producir de más, porque hay efectos negativos al consumir que no están recogidos en los precios o los contratos. Típico, el tabaco. Ese era el caso clarísimo. ¿Por qué? Bueno, pues primero por un tema de salud y por un tema de molestias. Si tú estás en un sitio y hay un tipo que se te pone a fumar en el ascensor, eso lo hacen en mi portal. Obviamente no cuando estoy en él, pero huele todo el puto día a tabaco, sé quién es además, y pues huele a tabaco y el tipo está fumando ahí. Y a mí me genera una externalidad y me da por el culo. Y además está prohibido. Había un profesor mío que decía que cuando él estudió, yo cuando estudié no se podía fumar en la clase, pero sí podía fumar en el pasillo. Y yo todavía he conocido los trenes donde se podía fumar, los autobuses donde se podía fumar. Y lo de los autobuses era genial, porque era a partir de una ventana hacia atrás se puede fumar. Y de otra no. Tú dices, no, y el humo está ahí, ¿no? No, claro que no está ahí, el humo está por todo el puto autobús. Era como funcionaba. Después a veces en el autobús en Zamora-Salamanca, incluso ya cuando no se podía fumar, había gente de topas que se ponía a fumar atrás. Pero obviamente el conductor no tenía cojones de decirle nada al tipo que acababa de coger en el cárcel de topas. Pero eso es otra historia distinta. Bueno, entonces típicamente es el tabaco. Tú si fumas, pues le está perjudicando a otras personas. Y obviamente a la gente que fuma le da igual. Le da igual eso. A mi madre le da igual sus hijos. Fumando, fumaba hasta embarazada. No sé. Esas cosas que de los 80. Bueno, antibióticos. Pues los antibióticos también. Con los antibióticos, eh, con los antibióticos pasa también. Si una persona consume muchos antibióticos, eso tiene efectos
sobre ella, que es pues, en términos de curación de infecciones. Pero eso también hace a las bacterias, porque es para lo que se toman los antibióticos, las hace más resistentes porque están acostumbradas a lidiar con antibióticos. Y eso perjudica a los otros. Tú cuéntale a alguien y dile que no tome antibióticos porque eso va a perjudicar al vecino. A la gente le da igual eso. Entonces se está consumiendo antibióticos por encima del óptimo. O el uso del coche. Si todo el mundo saca el coche, mucha gente saca el coche, hay un beneficio marginal privado, que es consumir o sacar el coche, y que me permite llegar a sitios, pero también contribuyo a que la circulación vaya menos fluida, entre otras cosas. Y eso afecta a otros. Pero a ti normalmente no te dan igual los otros. Entonces, puede generar un consumo de coche por encima de él. También si tienes en cuenta el caso, pues obviamente que es el más claro de la contaminación. Y después, la externalidad de producción negativa. Es lo mismo, pero en este caso, donde afecta es a la producción. Entonces, el coste marginal social es el coste marginal privado más otra cosa, con lo cual el coste, que es la externalidad, con lo cual el coste marginal social está por encima del coste marginal privado, está por encima del precio marginal y se está produciendo por encima del otro. Típico, pues el uso de pesticidas. El uso de pesticidas pues tiene efectos negativos distintos o que van más allá del coste de los pesticidas, que al que los usa le da igual, o la sobrepesca. Una persona cuando hay sobrepesca o cuando pesca emite un efecto sobre otros porque va reduciendo los recursos. La manera de verlo, por ejemplo, con una externalidad positiva de consumo, pues sería de esta manera. Tienes la curva de demanda. La curva de demanda lo que te mide es el beneficio marginal privado, el beneficio que te da consumir una unidad más del bien. Y aquí tienes la curva de oferta que te mide el coste marginal privado. Y después lo que tienes es que el beneficio marginal social es el beneficio marginal privado, la curva de demanda, más una externalidad. Podéis pensar, la vacuna, una vacuna del COVID. Aquí está el beneficio marginal privado, pero el beneficio marginal social va más allá. El beneficio que obtiene la sociedad por una unidad más de vacuna. ¿Por qué va más allá? Pues va más allá porque evita el contagio, aparte de a las personas que se la ponen, evita el contagio a otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú dejas funcionar el mercado, obviamente los individuos no van a estar ahí. Esto sería el punto donde la sociedad debería ponerse. Si hubiera un planificador benevolente universal, pues se situaría aquí. Pero como no lo hay, si dejas actuar a la gente libremente, no se va a producir y consumir coestrellas, sino precio de mercado. Entonces, si tú tienes en cuenta todo el beneficio marginal social, el beneficio marginal privado, lo que vas a tener es que hay aquí una pérdida irrecuperable de eficiencia. Estas unidades de aquí es eficiente desde el punto de vista social que se produzcan. Son las vacunas que desde el punto de vista social debería ponerse la gente. Sin embargo, si lo dejas a su decisión, como solo les importa el beneficio marginal privado, no les importan los demás, se consume esto. Y esta es la valoración de las transacciones que se tienen. ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, en estos mercados podemos intervenir o debemos intervenir para tratar de producir la cantidad óptima. Este es el otro caso bastante claro, externalidad negativa de consumo. En este caso tienes aquí la curva de demanda, beneficio marginal privado, pero la externalidad es negativa. Entonces, dejas funcionar, te situarías aquí, si dejas funcionar el mercado libremente, estás aquí y estarías perdiendo, tendrías esta pérdida irrecuperable de eficiencia. Estas transacciones no deberían producirse si tuvieras en cuenta el bienestar social. ¿De acuerdo? Externalidad positiva de producción, pues misma idea. En este caso, esta es la curva de oferta, coste marginal privado, y esta es la curva de coste marginal social, que es el coste marginal privado más la externalidad. La externalidad reduce, en este caso, el coste marginal social. Desde el punto de vista social deberías estar aquí, pero sin embargo, si dejas funcionar el mercado libremente, estás aquí.
Luego, de nuevo, produces por debajo del óptimo, pierdes bienestar social. Y después, externalidad negativa de producción. Pues, de nuevo, la misma historia. Coste marginal privado, pero el coste real es mayor. Si tienes en cuenta, por ejemplo, la contaminación, el coste no es este. El coste de producción debería ser este. Luego se produce por encima del óptimo, QM es mayor que Q estrella y hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Se produce de más. ¿De acuerdo? Esto sí tiene bastante aplicación, digamos, real. ¿Cuál es el origen del mal? El origen del mal, como Hannibal, es que el problema de las externalidades es que no hay derechos de propiedad bien definidos sobre el efecto externo. Si yo cojo los escombros y me los llevo a casa del alcalde, pues sí hay derechos de propiedad bien definidos. Se llama casa del alcalde. Entonces llama a la policía y tengo un problema. Cuando tú le fumas encima a alguien, antes de la ley antitabaco, no había derechos de propiedad bien definidos. Y de hecho todavía te pasaba en las terrazas. Yo recuerdo ya ahora en el confinamiento, bueno, no hubo confinamiento, dijo Pedro Sánchez en un vídeo también. Ni hubo toque de queda. No le llaméis toque de queda porque no es un toque de queda. Es una restricción a la movilidad temporal. Acordaos. Bueno, entonces, por ejemplo, estaba ya cuando se podía ir a los bares y había unos gilipollas que estaban fumando en la terraza. Y era apestoso. O sea, los tipos los estaban fumando encima, uno detrás de otro. Entonces, no estaban los derechos de propiedad bien definidos. Yo lo que podía haber hecho es acercarme a ellos y golpearles. Pero claro, hubiera tenido un problema, porque los derechos de propiedad no están bien definidos y yo le hubiera dicho, es que te lo mereces por payaso y por estar fumándome encima. Y entonces, pues es probable que la cosa hubiera acabado muy mal, sobre todo para mí. Entonces pasa, ahora los derechos de propiedad sí están bien definidos. Y si la ley se cumpliera, pues el tío no fumaría. Lo que pasa es que aquí en Salamanca, pues la ley pues, se puede cumplir o no. Por ejemplo, si alguno conducís, pues sabéis que si vais a buscar a un niño a un colegio del centro, podéis aparcar el coche en la acera o encima de un viejo o cualquier otra cosa. No hay ningún tipo de restricción. Si son fiestas, como son fiestas, y hay fuegos artificiales y gilipolleces, pues puedes aparcar el coche, por ejemplo, dentro del parque. Yo vivo para ir de otro lado del río del Puerto Romano, lo puedes meter allí, al césped, sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué? Porque no toca. Porque la policía está tocándose los huevos, te está haciendo otras cosas. Tengo perro, con los perros igual. Tú puedes ir diariamente con el perro y que cague por la calle, si no lo recojas y tal. Pero como toque la temporada de perros, ya ni te cuento. Entonces, los valerosos agentes municipales, pues lo que hicieron es, en noviembre pasado, la acción de concienciación consistía en ir de paisano, disfrazado, de paisano y con el coche y tal, buscando por los parques a ver si llevabas el perro suelto. Es una acción muy necesaria. Entonces nos pusieron una multa, pero pusieron ese mes más multas que en 2 años, en la acción de concienciación. Entonces, eso es típicamente lo que pasa en un país de mierda, ese tipo de cosas, que no sabes cuándo se cumple la ley o cuándo no se cumple la ley. Pero normalmente sabes cuándo se cumple la ley. Por ejemplo, con lo de que un tío esté fumando en la terraza, pues, no va a hacer la policía, joder, no va a hacer eso. La policía, pues, ¿a qué se dedica? Pues a ir con el coche por libreros. Es imprescindible ir con el coche por libreros, no sé si lo habéis visto. Yo el otro día, de hecho, iba con el perro suelto, porque el perro se porta muy bien, es más listo que los candidatos a rector, y eh, esto lo tendré que cortar, porque si no. Iba por la calle y, hostia, el coche empezó a ir más despacio y dije, hostia, a ver si es temporada de que persigan a los perros, ¿no? Entonces me tuve que parar en una carrera allí y tal, y no, era que estaban maniobrando y tal allí sin hacer nada, ¿no? No pasa nada, te ven y no pasa nada, porque no es la temporada de eso. Y con los colegios es tal cual. O sea, lo podéis ver que hacen lo que les sale de los huevos. Bueno, entonces es eso. Los derechos de propiedad están bien definidos. Bueno, es curioso además que pedían hace poco, no sé si habéis visto en Madrid, o el otro día más en La Sexta, eh, como están todo el día con tal, estamos en Viena y sorprendentemente aquí la gente está por la calle con el confinamiento. Ya, señora, ya imbécil. Porque en Viena, en Austria, en los países normales,
la gente nunca se le prohibió salir de casa. Lo que cierran es el bar. No te permiten ir al bar como aquí en la fase cero, pero no tal, ¿no? Y estaba la tía ahí y tal, ¿no? Y después sale Madrid. Sale Margarita del Val, que hay que llevar mascarillas hasta febrero. No, Margarita, esta semana sí. Que había que llevarlas por la calle y que había en Madrid gente por la calle sin la mascarilla. Por ahí, por la... por tal. Y que es que había mucha aglomeración, pero no llevaban mascarilla. Y que la policía había pedido que hicieran la mascarilla obligatoria. Pero bueno, ¿pero quién coño sois vosotros para pedir la mascarilla obligatoria? Debe ser para no currar. Porque así no tengo que currar. Porque ya como me toque interpretar o no, es un problema. Lo suyo es que les dejes actuar a ellos como en el estado de alarma, ¿no? Que verifican los productos que tú te podías comprar en el supermercado, ¿no? No sé si lo visteis, que hacían listas. De hecho, eso todo pues lo tiró los jueces. En varios sitios hicieron listas de cuáles eran las cosas que la gente podía comprar en el supermercado, la Policía Nacional. Pero así, con dos cojones. O sea, ¿eh? ¿A quién? A un tío. Ah, un amigo tuyo. Sí, 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 claro. Es que para decirlo, no como la coca que ya metes tú. Bueno, es que tiene cojones la cosa, ¿no? O sea, es la hostia, pero se la deberían de... Pero, no, pero sobre todo es eso, es la arbitrariedad. Por eso, si yo soy muy, o sea, si yo soy muy contra estas... es que es una cosa flipante, ¿no? A mí el segundo día voy con el perro y igual inventando normas. ¿A dónde va? No, voy aquí, que hace un frío de la hostia, ya ve. A ver, a que el perro se le irá en sus partes, que por cierto está castrado. No, pues estoy aquí paseando al perro, ¿no? ¿Y dónde vive? Pues ahí. Solo puede estar aquí el Inven total a 200 metros, no puede ir a no sé dónde. Pues yo ahí. Tiene que estar a 200 metros de su casa. Y, hostia, a mí se me ocurrió, pues aquí ahí no hay 200 metros. Entonces ya, que se calle, no sé qué, tal. No falte el respeto. Después, de hecho, salían y decían que no querían poner multas porque si después no recurrían. Y esto lo voy a decir, lo siento. Oiga, usted es irrelevante que pongan multas la gente, que después es que no se cobraban. A ver, señor, a usted no le pagan por pensar. De hecho, por eso es policía. A usted usted no le pagan por pensar, a usted le pagan simplemente por poner la puta multa, que además disfruta. Pues entonces, si después las quitan y eso le molesta, pues se jode. Es exactamente así. Es que es una cosa alucinante, ¿no? A ver si tienen cojones a multar a alguien. Entonces, si combinas estos cuerpos con toda la estructura mental del franquismo de alguna peña, después con la sexta, que es como la granja de Orwell o yo que sé qué, lo de rebelión en la granja de Orwell, pues ya tienes la combinación perfecta, ¿no? Yo recuerdo en la sexta la tía saca un bodequito que empezaba, hay gente en las terrazas que simula que se acaba el café o que no ha acabado la tapa para no ponerse la mascarilla. Y estaba ahí la hija puta mirando. Bueno, digo, ven a mí a verme. Bueno, entonces eso, no, es que en Viena está la gente por la calle. Claro, señora, que está la gente por la calle. Después, cuando en Bélgica o en Reino Unido, a la gente que vivía sola la dejaban reunirse con otra y hacer un hogar. Y en Bélgica le llamaban compañera de mimos. Y en las está, ¡ah, qué divertido, qué gilipollas son! No, como aquí, ¿no? Y después, la salud mental, que nos importa mucho a todos. Sí, nos importa la hostia. Bueno, de hecho, se incrementó muchísimo el número de suicidios y tal. Y esto alguien de Twitter, algún puto desubicado de estos que tal, ¿no? Pues habían incrementado mucho en Australia y decía, no, es por la crisis climática que se suicidan los adolescentes. Sí, por mis... En fin. Bueno, pues eso, no están los derechos bien definidos. Y cuando no están los derechos bien definidos, pues suele haber problemas. El profesor que estaba arellado me contaba a mí que en clase en Alicante pues no estaban bien definidos los derechos. Y bueno, yo en el instituto había un profesor que fumaba a los exámenes. Esto parece ahora tal. Este me decía que fumaba todo Dios en clase en la Universidad de Alicante, que habían llegado a un acuerdo por el cual se fumaba entre los alumnos y profesor. Y obviamente, pues los que no fumaban, pues se jodían. O sea, era más o menos el acuerdo al que habían llegado. Entonces, esto se suele producir cuando no hay leyes que permitan establecer contratos legales o que no hay normas sociales que se respeten. A veces no puede haber normas legales, pero puede haber normas sociales. Pero a veces no. Pues, por ejemplo, normas sociales, pues yo qué sé,
Yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre de en el avión, que los asientos son pequeños y tal, pues me parece que es de mal, me parece que es un tema de reciprocidad y que es una norma social, y yo no coja y le baje el asiento hasta la cara al que está detrás mío. Hay gente que no. Y un gringo me decía una vez, es que he pagado mi asiento. No, claro, yo vengo aquí y me he colado como un polizón, cabrón, ¿no? O sea, ese tío no respetaba la norma social. Entonces, claro, yo le clavé la rodilla ahí en el asiento y, y tal, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, pues se producen externalidades. Pues el tipo me estaba jodiendo a mí bajándome el asiento hasta atrás. Entonces, como no estaba bien definido, pues coges y llamas a la azafata para que lo defina ella. Vale, y entonces, bueno, pues normalmente lo que suele pasar en estos casos, y con esto acabamos, es una posibilidad es la negociación privada entre los agentes. Pero esto tiene problemas. Hay dificultades para llevar a cabo acciones colectivas, ponerse de acuerdo, coordinarse. Hay problemas de información, de que no eres capaz de verificar si alguien cumple, si alguien no cumple, etc. Los derechos de propiedad deben ser comercializables y debe ser posible la posibilidad de verificar legalmente el cumplimiento del acuerdo. Por ejemplo, el petróleo sí lo puedes verificar legalmente, pero en otros casos no lo puedes verificar legalmente. Entonces, mucho más fácil si puedes para hacer un acuerdo privado. Y puede haber posibles restricciones de liquidez de una parte para compensar a la otra. Aquí, obviamente, lo que digamos que si aumenta el bienestar social, si te pones de acuerdo para producir la cantidad óptima, de tal manera que al que salga perdiendo, con el acuerdo le puedes compensar. Pero una cosa es poder compensar y otra cosa es que le compenses efectivamente. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, con el tabaco, pues puede haber alguien que esté dispuesto a pagar por fumar y puede haber alguien que esté dispuesto a que le fumen en la cara. Puede ser algo que exista. Pero otra cosa es que se lleve a cabo la compensación. A lo mejor le gustaría pagar por fumar, no tiene un duro. El tío estaría dispuesto a pagar 100 euros y yo estaría dispuesto a aceptar 100 euros, pero no tiene 100 euros. Entonces no se puede llevar a cabo eso. Entonces, eh, vamos a ver soluciones públicas que hay para tratar de definir los derechos de propiedad. Y vamos a ver dos, tres, esto va a ser bastante interesante. Vamos a ver, por ejemplo, la regulación, permisos transferibles, por ejemplo, a contaminar, que es lo que hay en la Unión Europea para el CO2. Vamos a ver también los impuestos y las subvenciones bigodianas, que son los impuestos, por ejemplo, a la contaminación. Y vamos a ver aplicaciones con la cosa esta de, por ejemplo, del Madrid Central y otras cosas que hay en otros países y demás. Y vamos a ver sobre esto. Por ejemplo, vamos a discutir específicamente, que estuve buscando, el tema de zonas de restricciones vehiculares frente a peajes, por ejemplo, que es una de las cosas en la literatura. Zonas de restricciones vehiculares es aquí nadie mete el coche. Peaje es meter el coche en Estocolmo, 8 euros. Son modelos distintos. Entonces vamos a ver las implicaciones de cada uno. ¿Dudas, preguntas, comentarios?